Capítulo 25. Iva se encontraba desorientada. Habían pasado 40 horas de día y 40 horas de noche desde que entró en un profundo sueño, del que resonaban en su cabeza imágenes y sonidos. Debido al viaje en algún nivel de aquella realidad reconocida como un piso del cielo del Chignautopa, que se encuentra más allá de la realidad terrestre, Iva estaba confusa de las experiencias que había tenido, virtual o real. Ese era el dilema. Dudaba porque su razón no conciliaba haber visto seres del tipo espiritual en medio de mezclas heterogéneas de sentimientos y emociones con enormes contrastes, tan reales como sustancia. Eran borrosos los recuerdos, aunque estaba consciente de las sensaciones que vivió. Conforme pasaba el tiempo, tras el despertar, se sentía ligera y tranquila, más relajada, más dueña de sí misma. Con una sensación de alivio, se levantó de la tierra, se sujetó de una piedra para incorporarse nuevamente con los pies de plomo, hasta lo que permitiera a su mente. Se observó sucia, sintió en su cara la sequedad de las lágrimas que dejaron un caminito salado. El polvo y el agua de lluvia transformaron a sus harapientas ropas en lodosas. El olor a tierra de sus prendas se mezclaba con su sudor. Tenía bastante hambre y sed. Un poco de sustancia aliviaría esto que mi cuerpo necesita, pensó en voz alta. Entonces, entre las matas secas de la montaña, apareció un ser antropomorfo que las personas conocían como la gente animal y que algunas veces eran los nahuales malignos, conocidos también como Tlacatecolot. ¿Me llamaste?, dijo la gente animal, quien desde hace 100 años le decían Jagger. No, yo no, contestó Iva, nerviosa y titubeante. Escuché que querías algo de sustancia. Ya no va a llegar tan fácilmente para ti, ya que estuviste con las señoras. Has empezado a poner obstáculos a los súbditos de sustancia, pero ella llega a todos. Tienes hambre y sed. Tu cuerpo está cansado. Tu mente, en cuanto inicia a ver nuevamente la realidad, el mundo que han creado todos, verás que no tienes opción. Traigo esta poción de brebaje. Tómala. No pienses más, dijo con su voz aguda e hipnótica, mientras se convertía de animal antropomorfo en humano. Jagger se presentó a Iva con sus cabellos largos y negros, con algunas ligeras mechas plateadas, con su cabellera suelta y ondulante, su piel morena, del color ocre de la tierra del barro, café y oscura y húmeda, con las arrugas pronunciadas haciendo surcos cerca de los ojos, la boca, la frente y el entrecejo, y sin embargo, la piel lisa en las mejillas. No aparentaba sus 100 años de edad. Su nariz aguileña daba la impresión que olía el miedo que desprendía Iva. Hijita, dame tu poder, dijo la anciana con su voz chillona y dulce que hacían crecer en Iva más la desconfianza hacia la vieja. Se acercaba en pasos pequeños, intuyendo que la presa podría correr en cualquier instante. A pesar que Jagger tenía pantalones, también traía un faldón largo, recto, blanco, de manta, con bordados en el dobladillo, de colores púrpuras y azabaches, que cubrían sus pies en forma de grandes patas con garras afiladas de ave de rapiña que todavía conservaba de su forma animal. Iva escuchaba, increíblemente, cómo los dobladillos de los pantalones y el faldón iban recogiendo el lodo en el lento y pausado caminar de su adversaria. Mi poder,
Te equivocaste de mujer, madrecita. Iva le contestó, restándole importancia a aquella sensación de temor y autoridad oscura que intuía de aquel ser. Bueno, si crees que no tienes poder, ¿qué más te das si me lo regalas? Aunque su voz chillona y esas cargas negativas que desprendía al hablar, su voz era infantil y monótona. Era como si una niña grande de 5 años le pidiera a otra de 3 años que le diera una paleta olvidada en el vestido. Al final y al cabo, no la usas, hija, insistió. El silencio paralizador de Iva le impedía contestar. Entre más le escuchaba, más se convencía que lo que le pedía era insignificante y en cualquier momento cedería eso, con un temor que no le permitía pensar con claridad. Jagger no podía arrebatar el poder. Tenía que manipular más sutilmente, debido al trabajo hecho con el auxilio de las señoras de las otras realidades, porque una lucecita de conciencia de Iva, aunque débil, le impedía la magia negra de Jagger, por lo que su insistencia empezaba a ser más convincente. Entonces, la vieja del faldón bordado, en postura encorvada, empezó a transfigurarse en mujer guajolote para ortuar, mientras Iva estaba en trance de indecisión. Así pues, tomó su propio brebaje con la intención de infundírselo a Iva en la primera oportunidad que ella se diera, para después succionar en un chupetón su fuerza vital y mezclar el brebaje de su boca con la sangre de su víctima. Unas palabras más, un instante, un suspiro, una respiración, por muy corta que fuera, Iva soltaría aquello del que todo ser humano tiene como regalo divino, el poder de su voluntad, de su maravilloso libre albedrío, del poder de elegir su libertad. Mas, en ese instante de respiración estremecida, un animal de la montaña apareció. Un hermoso venado macho con su enorme cornamenta corriendo a galope a gran velocidad se posicionó frente a Iva, en pos de protección. La mujer guajolote, aleteando, tuvo que volverse fuerza y energía y entre un remolino de viento que ardió con el polvo, huyó en forma de un sopilote mezclado con la forma de un pípilo. En un sauce llorón, cercano y alto, se mantuvo por algunos instantes, como si observara y dijera con la mente que pacientemente esperaría el momento para volver y cumplir con su misión interrumpida. Ambos entendieron. Iva y el venado escucharon el mensaje de Jagger. Los ojos profundos del venado miraban con compasión a Iva. Estaba él imperturbable, a pesar de la carrera y el ambiente rancio y azufrado que dejó tras de sí la presencia de la bruja. Iva tenía demasiado temor, que los dientes se le apretaron tanto que junto con su cuerpo eran tímpanos de hielo. No podía caminar ni preguntar nada. La parálisis de sus pensamientos la hacían solo concentrarse en su final por la tierra, en su muerte única y para siempre. Deseaba llorar, para ir desahogando el sentimiento de rabia e ira que sentía por haber estado amenazada y que ella misma lo permitió sin poder detener el acoso. Con el sentimiento de vergüenza que tenía frente al hermoso venado por su propia indefensión, conforme recuperó el aliento, gritó en dirección a donde escapó la bruja: «Desgraciada viejecita, me las vas a pagar». Iva empezó a recuperarse, invadiéndole un sentimiento de fealdad hacia ella misma. Sentía una suciedad interior como sus ropas exteriores. «Gracias, venadito. Mira que si no llegas, esa condenada bruja seguro me come». Iva hablaba sola, pues el hermoso animal había desaparecido sin prisa ni pausa, dándole la cola, como cuando los humanos dan la espalda, ignorando las palabras. «¿Cómo que ya te vas?», dijo Iva cuando lo miró de reojo y se sacudía sus andrajosas ropas.
Seguro que te asustaste de mi presencia. De repente, y entre las ramas, bajas y pequeñas de un árbol, se interrumpió con sonoras carcajadas el soliloquio que Iva tenía con la nada. No paraba de reír. Entonces los árboles movían sus hojitas y sus ramas. Otros árboles sacudían sus cabezas grises con jocosidad, y una brisa suave se movía de aquí a allá sin patrón, sin seguir el rumbo del destino de los vientos, haciendo cosquillas al pasto seco. ¿Qué haces aquí, criatura del demonio? ¡Qué bicho raro eres! Calla, tienes que seguirme, ya que pediste una oportunidad. Te llevaré a donde continuarás haciendo tu camino. No hables, Iva. Cuando lo haces me duele la cabeza con tu voz quejumbrosa de todo. Que si las ropas, que si la cara, que si la suciedad, bla, 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 bla. Pero yo no dije nada. En este lugar, todas las criaturas sienten los pensamientos de todos. Los tuyos son muy negativos sobre ti misma. Son un ruido infernal. Existen plantas muy sensibles que se enferman con tus percepciones. Fíjate, voltea hacia atrás. En donde despertaste, las plantas más pequeñas se secaron. Quedaron amarillentas. Por el camino donde hemos andado, el verdor y el color de las plantas son más tenues. Les has robado su energía solo para seguir alimentando tus malos pensamientos sobre ti. ¿Quién eres? ¿Sigo teniendo una crisis psicótica maniática? Soy tu peor pesadilla, le dijo con su mejor actuación en voz seria y con acto y eco perturbador. Iva quedó estupefacta. El miedo la volvió a inundar. Se sugestionó tanto de la frágil criatura que conversaba con ella. Mayagüeli, el espíritu del maguey en los montes y guardiana del bosque de la montaña, se volvió a reír en estruendosas risas que nuevamente toda la vegetación cercana se sacudía en tal verbena que destellaban luz, salpicándose chispas unas a otras de tal fiesta tumultuosa y con un humor que muchas empezaron a sacar su savia por el éxtasis de la gracia y el placer en el arte de reír sin preocupación. La extraña criatura se veía joven, de una belleza exuberante, su piel azulada, del color del océano profundo, con destellos de brillos plateados en su largo cabello azabache y su perfume embriagador de pasión. Su curiosidad la trajo a Iva, pues en algún tipo de energía se desprendía de ella. Mayagüeli llevó a Iva a la casa de su nuevo protector temporal, el señor K. Al acercarse, observó a un anciano fuerte y esbelto, cortando madera. Sin embargo, se frotó los ojos porque le pareció haberle visto ramas cafés y grandes en la cabeza, en forma de cornamenta. Su piel dorada reflejaba que en algún pasado su tez fue blanca. Sus grandes ojos avellanas tenían la enorme profundidad de devolver el reflejo del abatido del risueño. Su cabello plateado era largo y recogido por un listón rojo en una colita de caballo. Parecía más bien una combinación de un hippie tranquilo y un hombre yaqui. Su ropa blanca y de manta la combinaba con un jorongo largo de lana con líneas horizontales y de vibrantes colores. Llegaste, Iva. Hay que barrer el piso para hacer tu cama sobre la tierra. Buenas tardes, le dijo Iva, sin siquiera estar interesada en su nombre, así como un trato especial de respeto y condescendiente por su edad. Discúlpeme mis ropas. No me he bañado y he tenido una suerte de sucesos que... Calla, Iva, que no te he pedido explicaciones. Qué manía la tuya de siempre justificarte. Qué horrible obsesión de quererte ganar a todo el mundo, le dijo el señor que, empezando a incomodarse con la amabilidad estorbosa de su huésped. No me tienes que agradar. Ya te he recibido en mi casa. Mayagüeli te ha traído. Reconoce las sutilezas del afecto. Iva sintió unas inmensas ganas de llorar, porque percibió con rudeza la sinceridad y serenidad de que, y por otro lado, porque desde hacía tiempo no sentía el afecto de alguien hacia ella. ¿Le lavo los trastes? ¿Esos cacharros arrumados que tienen en esa mesa?
Pero mujer, te he dicho que barras el piso. Escucha, que mis necesidades yo las cubro. No tienes por qué resolver mis problemas. ¿Entiendes, verdad? Está bien. ¿Dónde se encuentra la escoba? Respondió Iva, otra vez sintiéndose desvalorizada por el aparente rechazo que su mente inquieta le revelaba, como una realidad ficticia a lo que verdaderamente ocurría. Se aguantó las ganas de llorar y, queriendo hacer muecas de que no le importaba lo que un viejecillo loco le decía, se puso a barrer en automático. Después de un rato que se le pasó el sentimiento de rechazo, empezó por esmerarse, no porque se sintiera bien en hacerlo así, sino porque esperaba el reconocimiento y confort que le brindara la aprobación de su anfitrión. Pero él, siendo también un agente animal, estaba entrenado para reconocer las intenciones reales del corazón. Así que después de barrer, ni las gracias le dio por su trabajo. Para sus adentros, Iva pensó que era un mal educado, o que estaba tan ocupado que ni la escuchó, que esa ingratitud era porque la senilidad y la falta de memoria es común en la vejez. ¡Ay, pobrecito! Seguro que hasta sordo es, pensó para sí. Te escuché, Iva. Ven, vamos a comer, contestó él. Ella se quedó perpleja y volvió a dudar si lo pensó o lo habló. Se sintió muy apenada por dejar ver sus juicios delante de quien la acogió. Dudó nuevamente de si era su estado de locura o de cordura. Iva no veía en qué al maestro del que Mayagüeli le decía que tenía que aprender. Si bien es cierto que estaba pulcro y su presencia se expandía en el entorno, no le reconocía la autoridad de maestro ni de ningún otro tipo de hombre sabio. Es sopa de hongos, ensalada de berros y hojas de dientes de león, huevitos de codorniz servidos para ti. Anda, sírvete. ¿Don qué? ¿Le sirvo? Iva, ya te dije que yo resuelvo mis necesidades, le volvió a recordar. Mujer, qué enferma estás de falsa humildad. Continuó hablándole sin darle tanta importancia a sus propias palabras. Iva se molestó muchísimo, pero no dijo nada. En apariencia, solo tenía la intención de ser amigable. Se le ruborizaron las mejillas, que se echó a reír, tanto que se resbaló de su silla de mimbre hecha por él. Le dolían las costillas de tanto carcajearse. Alrededor de ellos, las vasijas de barro, la mesa, la leña, las varas, los frascos que tenían en estantes con plantas en alcohol, levemente levitaron. Se separaron de su posición y se sacudían gentilmente de un lado a otro. Se divertían con jocosidad y gracia de las cosas que decía Iva. Además de que la risa de Don Qué se contagiaba más rápido que la pandemia causada por sustancia en el planeta. Se escuchaba afuera cómo el viento también se sumía en el alboroto de alegría. Pasado el berrinche de Iva y las pronunciadas carcajadas, que empezó a hablarle seriamente a Iva. Pues bien, Iva, ya es hora de decirte el propósito de que estés aquí. Tienes que sanar las emociones y la forma de pensar. Ahora no tienes la costra de mugre que cargaste por muchos años. Tu alma está más ligera de la bolsa de basura que formaste desde niña, incluso desde que te concibieron tus padres. Esto no quiere decir que estés sana. Mira, la limpieza no es la totalidad de la sanidad. Que si estás sana es que estás limpia, mas no porque estés limpia estás sana. Tu espíritu está más dispuesto a ser sensible, a ser. Sin embargo, está en un punto vulnerable. Recurriste al primer remedio, el desahogo, a llorar como agua que limpia y al perdón como jabón que disuelve la mugre. ¿Qué? Le hablaba como cuando un doctor le dice a otro en el tratamiento que ha hecho, está bien, pero que requiere de terapia tras el trauma. Era una forma de hablarle como una camaradería entre colegas, que suena amistoso y que el más experimentado le da sus recomendaciones al otro, al nuevo, al que va empezando. Así que continuó hablando. Te has de acordar que pediste una oportunidad de cambiar por tu propia voluntad. Yo no haré nada para tu propio bien, porque ese trabajo lo harás tú. Estás en libertad de irte cuando quieras, pero recuerda que iniciado el camino, no hay marcha atrás a tu vida vieja. Que podré ser tu acompañante y sin embargo tú fungirás como la maestra y la aprendiz
de la obra de tu vida, que le hacía ver que su permanencia era un proceso de transición, de transformación, de muerte y de vida en el mismo tiempo, una preparación de una etapa a otra, de una forma de vida a otra. Conversaban. Ella no decía gran cosa. Sentía que alrededor de tanta bruma de información estaban escondidos mensajes que eran rescatados por una mente propia, un tipo de conciencia que Iva apenas estaba conociendo en ella misma. Sentía alivio de que no todo estaba perdido en ella. Él continuó. A ese tiempo de transición le podemos llamar cuarentena, pero el tiempo lo coloca cada quien de acuerdo a sus necesidades interiores, sin ansiedad, sin temor, sin frustración, sin buscar que pase acelerando lo que no puede pasar, porque todavía no es el momento. Contestó y luego hizo un silencio para reflexionar y después continuar. Simplemente se presenta en un tiempo de espera consciente. No es para querer estar cambiado, para cerrar los ojos y despertar como otro, o pintarse el cabello y un día ser diferente al otro, por cambiar las formas y no el fondo. No es así. La conversión de la vieja forma de ser por la nueva será siempre que desde el interior se decida uno por eliminar las formas, las apariencias de lo que realmente no somos. Iva no entendía completamente. Parecían ruidos de palabras de qué, y sin embargo, dentro de ella, en su mente, algo se movía del lugar. Perseverante has de ser, Iva, para no volver a meter las sabandijas que desean sabotear tu trabajo interior. Ni les has de abrir las puertas como aquella esposa seductora de otros hombres que coquetea y deja entreabierta la puerta de su alcoba para permitir una invitación indirecta al perpetrador del matrimonio. Por eso es el aislamiento, para tomar fuerzas. Cuando las personas tras una grave enfermedad tienen reposo y evitan a quienes padecen infecciones, les indican un periodo de tiempo para su recuperación y también para que no contagien a otros ni se empeore su estado de salud a causa de otros. Si eres capaz de tener y mantener pensamientos correctos, no volverá Jagger ni cualquiera que te desee manipular para controlar tu vida. Iva se molestó. Con un largo diálogo de él, ella creyó que la insultó al insinuarle que era una adúltera. Él notó su molestia. Sin embargo, con paciencia y sin permitirle que siguiera desvirtuando lo que ella pensaba, continuó. Sé que no es tu caso, pero te contaré que hace tiempo vino un hombre llamado Carmoy a hacer también su cuarentena, su tiempo de recuperación. Le decía mientras los recuerdos le llegaban al presente. Carmoy pensaba que absteniéndose de las adicciones bastaba para recuperar la salud emocional, sin tener la humildad de solicitar ayuda para fortalecer la voluntad interior. Una tarde, creyendo arrogantemente haber vencido el gusto por el alcohol unido con la adicción a sustancia, se marchó. Él había tenido un hermoso pequeño fulgor de luz, un fervorín. Se conformó con menos de lo que la vida le preparó como regalo. Lo aceptó tanto por conformismo y pereza, que porque realmente valiera la pena la transformación total. Iva se interesó por la historia. Sin embargo, no le contó a qué es su relación con ese hombre. Continuó escuchándolo. Te exhorto, Iva, si quieres proseguir, te unta esa humildad los oídos y los otros sentidos, por cuanto sientas que pueden ser agravios a tu persona. Esa noche Iva soñó que tenía que decidir entre confiar o no en la vida. En su sueño, la pesadilla de los fantasmas de los otros, de los andantes de la tierra, la amenazaban a cada paso, en cada pensamiento profundo y superficial de su mente. Todos estaban apretados en el espacio y en el tiempo, hombres y mujeres, así como sus sombras vivientes. Iva se sentía sudorosa. El frío recorrió con pánico su cuerpo adormilado que se estaba paralizando, hasta que se observó que soñaba, y entonces, en un instante, dejó de correr, de esconderse, de sentirse acorralada.
Como un acto de magia en el propio sueño, los fantasmas, las sombras y los muertos vivientes ya no eran enemigos. Eran otros como ella, oscuros espíritus acongojados y temerosos. Observó entonces que ella también era la fantasma, la sombra y el bulto andante para los otros, como los otros lo fueron para ella. Se vio y se sintió igual que ellos. Con sus manos tocó su rostro como un espejo igual que los demás. De pronto, nuevamente el miedo quiso apoderarse de ella, pensando que como todos estaban igual de asustados, no habría salvación ni para ella ni para la humanidad. Empezaba a caer en el juego otra vez, sintiéndose una ficha del tablero, no el jugador. En su pesadilla, Sustancia hacía correr la rueda del espacio, como si el azar hiciera víctimas de todas las circunstancias posibles y por haber. Iva tenía en ese momento que escoger, entre tener la certeza de la vida o hincarse ante la catástrofe anunciada para todos, donde la única esperanza ilusoria de muchos era ser salvados. Iva se sintió en el sueño que su corazón se detuvo y no importando cuánto miedo tuviera, decidió actuar, y el miedo se fugó en ese instante. Se iluminó su rostro. Se rindió su corazón a la incertidumbre que es la vida y que no tiene caso controlarla, pues nunca se controla. Del pecho de Iva empezó a emanar una luz, un ligero y frágil resplandor. Se expandió por los reflejos de los espejos de los otros, de los fantasmas, las sombras y los bultos andantes oscuros, que empezaron a resplandecer en su interior. Se dio cuenta que lo que ella hacía por ella también beneficiaba a los demás, y que lo que pensaba de los demás también la beneficiaba a ella. En su sueño, la luz se propagó, no solo blanca, sino de hermosos matices de colores que salían de sus hermanos, los hombres, las mujeres y las sombras que disfrutaban de la luz, porque la humanidad se volvía más transparente hacia ellos mismos y los demás. Iva despertó después de un largo sueño de angustia y con final revelador. Se levantó con mayor energía para vivir. Se sintió diferente ese día, y como si el universo saboreara el verdadero interior de ella, el sol calentó lo profundo de su cuerpo hasta llegar a las vísceras, como su corazón. ¿Con qué? Hace tiempo que no salía el sol. El sol ha estado en su lugar. Él siempre cumple sus funciones, precisamente igual. Todos estos años de oscuridad y languidez con Sustancia, el sol nunca se asomó tan hermosamente como hoy. Ella insistió que realmente comprendía la belleza de aquel amanecer. La mañana transcurrió con un nuevo inicio de rutinas para Iva, que la observaba. Se sentía incómoda con la mirada fija sobre ella. ¿Don qué? ¿Por qué me mira? He estado pensando que has dejado atrás tu vida, tus historias. Pero, ¿por qué me mira? Fue un ejercicio para que pusieras atención a una intención. Veo que lo lograste, porque dejaste a un lado las suposiciones. Al menos, en esta ocasión, no supiste qué era lo que hacía. Me confrontaste.